Muy buenas tardes. Benigno, me lo pones muy difícil. Tengo que estar a la altura de todo lo que has contado. En fin, al Espíritu Santo le invoco y quería dar las gracias por haberte ofrecido a presentar a un impresentable, pero por haber sido voluntario, y dar gracias también a SIS por invitarme a colaborar con Luz de Trento, porque sois una iniciativa valiente, beligerante, que lucháis por los valores. Creo que habéis estado esta mañana cocinando, luego habéis estado preparándolo todo para, a continuación de este acto, ir a repartir al que más necesita. Y a Benigno le conozco desde Asturias, cuando era líder de ARES, de la Asociación de Reservistas de Asturias. Está muy comunicado con Luz de Trento, siempre defendiendo valores, auténtica luz, enarbolando la bandera de la fe, de la familia y de los valores, como digo, y luchando contra corriente. Y aquí recuerdo la frase de Chesterton, cuando decía que a toda época le corresponde un puñado de valientes o de hombres, decía, de inactuales, que tienen el coraje de luchar contra corriente, cuando la corriente va arrastrando a los peces moribundos hacia el abismo, ¿no? Muchísimas gracias hoy sábado a todos que estéis aquí, porque es un esfuerzo haber venido, y yo lo único que puedo adelantar es que vamos a tratar de compartir reflexiones sobre nuestra querida España, que estoy convencido de que son muy emocionantes y muy ilusionantes. Y antes de empezar la conferencia, normalmente no hay ningún sacerdote en la sala, ¿verdad? Bueno, pues con tu permiso, mi coronel, que sé que estás ahí, voy a hacer una pequeña oración, porque es bueno empezar invocando al Espíritu Santo. Yo lo he hecho antes de venir, para que me inspire y que sea yo capaz de transmitir las ideas que he ido juntando en estos años, porque esta conferencia ya tiene un tiempo, y que os llegue a vosotros, ¿no? Y eso es cuestión de estar inspirado y saber comunicarlo, y que no falle el micrófono. Pero sí he elegido una oración para empezar la conferencia, que es de Isabel la Católica. Y ahora, en un curso que estamos haciendo, alguno que está por aquí conmigo de historia, la clase de este año, de esta semana, perdón, comenzó con esta oración, porque va a hablar de los reyes católicos. Isabel la Católica rezaba, antes de encomendarse a cualquier evento importante: tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. Esta preciosa oración la rezaba Isabel siempre que acometía un evento importante como el de hoy. Pues el título de la conferencia, con el honor de la nación, lo único que pretendo es aplicar mi particular concepto del honor, tal y como viene en el diccionario, a una sociedad, a una colectividad. Y para ello voy a proponer una definición mía, pero que nos ayude a comprender ese sentimiento profundo que nos une a nuestros antepasados, que nos vincula con los que nos han precedido, y que nos ayude a sentir y a comprender ese orgullo de todo lo que hicieron. ¿Se oye bien al fondo? Gracias. Pues eso, el objetivo de la conferencia es demostrar que el honor de una colectividad existe, y darnos cuenta de que en el caso particular de España, como dije antes, es particularmente emocionante. Y para apoyar esta tesis voy a intentar exponer una serie de hitos y personajes claves de nuestra historia. Se pueden hablar de muchos, yo he cogido estos para llegar a esa conclusión, y un doble objetivo, o sea, una doble intencionalidad de rendir homenaje a todos los que no menciono, a todos los héroes anónimos que han construido España, todos los que nos han precedido y que nos han dejado este gran proyecto que hemos heredado. Y una segunda intención es a ver si soy capaz o somos capaces de identificar realidades que están ahí y que nos puedan servir de anclaje en estos momentos que tan necesario es tener anclajes para afrontar la tribulación o el tiempo que vivimos, ¿no? Como decía Calderón, la milicia es una religión de hombres honrados, hombres cuyo pecho adorna el vestido, no el vestido al pecho. Y como el honor está dentro de la religión, yo quiero orientar hoy esta charla a la dimensión trascendental del hombre, al fundamento espiritual de España, puesto que tomar conciencia de esa espiritualidad y de que ofender a Dios, al Dios de nuestros padres, es una responsabilidad que jamás debemos eludir, y menos aún en este tiempo, porque sabemos que estamos, como nos ha avisado varias veces la Virgen María, en el tiempo de tribulación, en el combate final de la Virgen contra la serpiente, de la mujer vestida de sol contra la serpiente. Y aquí recuerdo lo que le dijo María al padre Gobi en Fátima el día 13 de mayo del año 79, cuando le dijo:
os anuncio que estáis en el tiempo de la batalla final. Bien, pues con esta introducción vamos a irnos a 1898, porque algunos ya conocéis la anécdota, y lo siento por los que la conocéis, pero voy a intentar resumir al máximo porque es cuando brotó de mí esta necesidad de dar esta conferencia. Llegué a sentir una emoción profunda y quiero llevaros a vosotros lo que yo pasé en aquellos momentos. 1898, el día 10 de diciembre, día de Loreto, Virgen de Loreto, unos traidores, hay que llamarlo así, de España firmaron un acuerdo en París por el que perdimos todas las colonias. Se perdió todo lo que estaba en el Caribe, Cuba, Puerto Rico, etcétera, las Islas Filipinas, las Islas Marianas, en fin, no voy a enumerarlo. Como digo, unos traidores porque durante los 2 últimos años, desde que murió Cánovas, fueron copando puestos, inclusive el comandante general de Filipinas, donde claramente eran personas traidoras a España. Y en aquel momento, cuando el día 1 de julio tuvo lugar este combate del Caney, habían dejado al general Baraderi con 500 hombres contra 6.000 americanos de los 12.000 que habían desembarcado en la isla 20 días antes, con lo cual esto pasó en el este de la isla, en Santiago, pero como digo, ese traidor que era comandante general que estaba en La Habana mantuvo a casi 100.000 hombres retenidos allí sin querer apoyar y sin querer neutralizar este desembarco. Y lo digo para estar en el ambiente de por qué, cuando yo leí la página de la repatriación del cadáver, sentí este sentimiento, porque el general murió con sus soldados, fueron muy valientes el día 1 de julio, y el día 6 de noviembre llegó una comitiva del gobierno español para repatriar el cadáver. Tuvieron que buscarlo, y no era fácil porque los americanos, es verdad, con honores militares lo habían enterrado, pero en un madroño, la vegetación crece muy rápido, y el momento aquel que narra el periódico de aquella fecha, cuando encuentran el cadáver, lo depositan en un carro que habían traído de España y la comitiva se enfila hacia Santiago de Cuba, precisamente al puerto. Ahí en amarillo he puesto la ruta porque ese es el camino de Caney, que llega de 7 kilómetros atrás. Entonces la comitiva va avanzando, el general Valderrama a caballo, el féretro, y detrás a pie el cura, 2 médicos y un soldado. Y esta comitiva en silencio avanza hasta llegar a las afueras de la ciudad, y ahí se presenta un teniente americano con una sección de honores, se pone firmes y le saluda al general Valderrama y le dice: mi general, venimos a rendir honores a su héroe. Estoy hablando de noviembre, 4 meses después del combate, cuando ya Cuba pertenecía a los americanos. El general atónito accede a que se pongan en la comitiva y la comitiva desciende, y aquí es cuando leí la crónica por la calle larga que va hasta el puerto para depositar el cuerpo delante del navío que lo iba a repatriar, y en aquel momento, con todos los balcones llenos de gente, la acera llena, pero todo el mundo en silencio, cuando depositan el cadáver, las autoridades americanas descienden del edificio del gobernador, saludan, se descubren y pasarían unos segundos. En esos segundos, yo estoy convencido, todas las miradas concentradas en ese féretro, allí estaba concentrado el honor de una nación. Y además justamente en la costa, como cerrando el capítulo del imperio donde había visto llegar las naos 4 siglos antes. En fin, yo cuando leí esto dije, existe un sentimiento de honor, de dignidad que nos une a todos, ¿no? Y que alguien lo ha defendido, independientemente de las tradiciones, que no entra más en ellas, porque era un poco para poner blanco sobre negro. Entonces, si vamos al diccionario, encontramos que la definición del honor es muy, muy sencilla. Es simplemente la cualidad moral que lleva al cumplimiento de un deber respecto al prójimo y respecto a uno mismo. Entonces, la clave está en identificar claramente ese deber, es decir, hay muchos tipos de deberes, de normas. No es lo mismo saltarte un semáforo que tener que dar la vida por la patria, que es tu deber cuando haces un juramento de bandera. Y es verdad que se puede establecer una serie de rangos, y yo no encuentro un rango más alto a la hora de decir qué deber puede ser más altruista. Como digo, dar la vida por España o por la familia o por tus compatriotas puede ser tremendamente honroso, pero tenemos en Jesucristo el mejor ejemplo, cuando asumió la misión, el deber de redimir a toda la humanidad. Y por eso, durante la misa, decimos esa frase tan altiva de con Cristo, con Él y en Él, todo honor y toda gloria. Pues bien, si esta es la definición escueta del diccionario de honor, yo voy a proponer, como decía antes, una de la nación. Y diría que sería una cualidad moral colectiva que obliga a una ciudadanía al cumplimiento de una misión, si se le ha encomendado una misión. Por eso no todas las naciones, no todas las colectividades tienen ese honor. Con respecto a otros pueblos, otras naciones, que sería el prójimo, y con respecto a nosotros mismos, nuestra historia, nuestros antepasados.
Entonces, analizando esta definición, me centro directamente en la misión, porque directamente, si somos capaces de identificar una misión que afecta a España, pues podríamos definir si existe o no existe ese honor. Un día en la televisión asturiana, cuando di la conferencia, me preguntaron si yo pensaba que Francia, que defiende mucho más que nosotros ahora los símbolos, tenía más honor que España. Y no me atreví a contestar directamente, pero sí que les dije que de España sí que sé que existe ese honor, de Francia no quiero decirlo, porque no conozco una misión como la que vamos a ver ahora que tiene España. Es así de relativo. Y es verdad que el honor está muy relacionado con la dignidad. Ahí, con la dignidad y con la integridad de las personas y de las sociedades. Me decía Christophe el otro día que si hacemos el sumatorio del honor de cada persona, nunca llegamos al honor colectivo, es mucho mayor, porque uno solo lo puede perder y lo pierde toda la colectividad, o la familia, o quien esté en juego. Y un amigo mío, Rafael de Espona, me dijo esta frase el otro día, me dice, para mí el honor es la adecuación de la conducta a la dignidad. Y en este sentido, la dignidad de un pueblo está basado en precisamente no ofender a Dios. Y en el caso de España, cuando vamos a analizar ahora el honor de la nación, se ofende a Dios continuamente legislando. Cuando las leyes no tienen en cuenta la ley natural, se falta la vida, se falta la familia y se fractura la sociedad de tal manera que es lo que nos lleva luego a las contiendas, a las guerras. Es decir, es tremendo que no nos demos cuenta cómo la propia historia nos enseña que fracturar una sociedad nos va a llevar al enfrentamiento, a la sangre. Y es una irresponsabilidad enorme no interpretar la historia de nuestra nación desde el punto de vista del honor, tan sencillo como es no ofender a Dios. Y estamos ahora en un momento en el que todos tenéis en la cabeza bastantes leyes que todas van directamente a ofender a Dios y a deshumanizarnos y a faltar la inocencia de los niños, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa misión que yo digo que voy a intentar explicar, si al final soy capaz de expresarlo, es lo que me va a llevar al final a deducir si España tenemos un honor que cumplir o no. Y para ello me voy al siglo cero, al momento en el que sabéis que la Virgen María se aparece a Santiago, y realmente se biloca, porque vive en Éfeso en aquellos años, era antes de haber subido al cielo. Pero es muy importante este momento, y aquí me apoyo en Catalina Emmerich, la conoceréis algunos, porque la leyenda dice que estuvo aquí, de acuerdo, estuvo la Virgen, pero es que Catalina Emmerich, y la recomiendo, nos da un montón de información desde Adán y Eva hasta los dos papas de ahora, o sea, impresionante. Y además corroborada o con mucha credibilidad, porque sabéis que gracias a Catalina Emmerich se descubrió la casa donde estuvo María los últimos años. Y eso lo dijo en sus escritos una señora, beata, que vivió a caballo entre el 18 y el 19 y desde la cama postrada fue dictando todo lo que dictó y murió en 1824, pero al final del siglo XIX encontraron, siguiendo sus papeles, la casa de María. Bueno, pues cogí la frase cuando habla del momento aquel, el encuentro tan bonito. Santiago, que llevaba ya tiempo andando por España, predicando, etcétera, y tuvo un momento muy duro porque salió de una cárcel de Granada, al final llegó a Zaragoza y le habían matado a los poquitos que había conseguido convencer. Entonces aquí dice Catalina Emmerich en su visión, dos órdenes y una misión, voy a sacar de aquí. Vi que Santiago se levanta del lugar, ella estaba diciendo en voz alta lo que le veía, donde estaba rezando de rodillas, a orillas del Ebro. Recibió internamente el aviso de María de que debía, primera orden, erigir de inmediato una iglesia, que se hizo, se construyó y no se fue de España, de Zaragoza hasta que la hizo, con todos los problemas. Le dio hasta las dimensiones y sobre esa se ha elevado el pilar que conocemos ahora. Y luego le dice la misión. La fe de María tiene que crecer como una raíz y expandirse desde aquí, desde Zaragoza, desde España, al mundo entero. Y la última orden que le da, muy importante, volver a Jerusalén, cuando haya terminado la iglesia. ¿Por qué digo muy importante? Porque todos nosotros, y no sé si a alguno le dio un disgusto, pero yo creo que no, porque con lo que voy a comentar tenemos la solución. Todos vamos a ser mártires, todos, cruentamente o incruentamente, o sea, como Cristo, como María. Eso es seguro por el quinto sello que vamos a ir por las 7 copas de la ira, ¿no? Eso está profetizado, lo podéis analizar. Entonces, sabiendo que solo va a haber apóstatas y mártires, es muy bueno saber lo que la Virgen siempre nos dice, que no tengamos miedo, que siempre nos va a dar la fuerza hasta el punto como a San Lorenzo, ¿no? Que llegó a decir aquello, darme la vuelta, que ya estoy quemado por este lado. Pero bueno, lo importante es que le dice que vaya a Jerusalén porque iba a morir mártir. Se acaba de producir una reunión en Jerusalén, donde Herodes Agripa, con un grupo de judíos, se planteó que habían pasado ya 10 años de la muerte de Cristo y dijo, se nos va de las manos, cada vez hay más cristianos. Y entonces
es un poco el embrión de lo que conocemos hoy como la masonería, aunque yo creo que el auténtico nacimiento está en el non serviam, que decía aquí el otro día el padre Rabasi, ¿no? Cuando realmente Lucifer se separa. Pero es interesante porque Santiago va a cumplir, va a obedecer, se va a despedir de María, le va a dar la fuerza, la que nos va a dar a todos cuando nos toque ser mártires, y se presentó en Jerusalén y directamente le cortaron la cabeza. Y fue una sangre de mártires, como sabéis. Y María también hizo, leyendo a Caterina Emmerich, dio instrucciones a sus discípulos para que lo llevaran directamente a donde llegó, a Galicia, donde hubiera la reina Lupa, la menciona, los 2 bueyes que le iban a llevar, donde Campo Estelae. Digo estas referencias porque las mismas las menciona Caterina Emmerich y están escritas en la crónica de la Catedral de Oviedo. Qué difícil era que Caterina Emmerich hubiera estado en Oviedo, ¿no? En fin, pero lo importante que nos dice la Virgen, que desde Zaragoza tiene que haber una raíz que crezca y se expanda. Entonces, voy a contar algo ahora que es un hecho trascendental, que ya muchos os lo he comentado, pero muchos otros no, por eso lo he traído aquí hoy. Es saber desde cuándo Dios puso los ojos en esta tierra y empezó a abonar el terreno. Y para ello me voy al milenio de la fe. No son 1000 años, un poco más, pero son 2 fechas muy importantes. En el año 589 llegan a España la primera deportación de judíos, de israelitas, es cuando se destruye el templo por Nabucodonosor, la primera vez. La segunda fue el año 70, el general Tito, cuando llegaron la segunda jornada, y es cuando realmente los sefarditas, como les llaman, los expulsó Isabel la Católica. Pero hubo aquí una primera venida de judíos, lo vamos a ver en 2 documentos, muy importante, porque es cuando llega la primera vez la noticia de Dios, de la Biblia, porque era el pueblo elegido, a esta tierra. Y fue tan importante la venida que no es que llegaran y se ocultaran, fundaron Toledo, fundaron 5 sinagogas alrededor, como vamos a ver, le dieron nombre a Hispania, porque fue el capitán Hispán el que los trajo. Y esto es muy importante de entender porque ahí empieza a crecer el mensaje, como digo aquí, de la noticia de que Dios, el de Moisés, el de Sinaí, ya lo teníamos aquí presente en España, y empieza a abonarse el terreno para que 1000 años después, un poco más, pero el año 589 después de Cristo, sabéis que el concilio de Toledo, el tercer concilio de Toledo, es cuando yo considero que nace la nación española, porque se proclama la unidad espiritual de España y hay una serie de medidas que vamos a ver luego que se le puede dar la entidad del origen de la nación española. Entonces, aquí tenéis algo muy, muy importante para leerlo despacio, que es la única vez que aparece la palabra Sefará en la Biblia, y es el profeta Abdías. Abdías es un profeta menor, es muy cortita su profecía, es una página solo. Muy importante saber que es del siglo IX a.C., que convivió con Elías, era coetáneo. Era súbdito o mayordomo del rey Acab y la reina Jezabel, una reina muy mala, muy maliciosa, que cortó muchas cabezas, porque estos 2 reyes siguieron al rey Baal. Baal fue una de las tantas traiciones del pueblo israelita contra Dios, ¿no? Y precisamente Elías se enfrentó a esos reyes por aquello, y Abdías llegó a escribir una profecía que los últimos 2 versículos, el 20 y el 21, hay que leerlos despacio, porque dice: los deportados de Jerusalén que están en Sefará, cada uno podrá pensar dónde está Sefará, para los judíos es la otra orilla, pero ahora veremos por qué Sefará, sabemos ya que es España. Pues serán las ciudades del sur, ahí queda el misterio. Subirán salvadores al monte de Sión, eso es fundamental. El monte de Sión es Jerusalén, salvadores, está hablando ya al final de los tiempos. Para juzgar al monte de Esaú, que esto entra dentro de las rencillas entre judíos, Esaú era hermano de Jacob y se han ido acumulando con los siglos, y aquí Abdías dice que ese día se cerrarán, y lo más importante, y el reino será de Jehová, de Yahvé. Es decir, acordaos del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Pues gracias a esos deportados a la península ibérica, que volverán más tarde al monte de Sión, se llegará al reino de Dios en la tierra. Y pongo aquí otro profeta, Amós, simplemente para hacernos ver que Dios eligió al pueblo de Israel, efectivamente hizo con ellos varias alianzas, le traicionaron continuamente, hubo muchas traiciones, y precisamente estos que llegaron aquí no tienen nada que ver con el deicidio, no participaron en la muerte de Cristo, ni con los cabalistas, ni con las excisiones, los házaros, todo lo que ha habido en la posteridad, con lo cual es un pueblo judío que sí que vino y se integró con la intención de llevar el mensaje al mundo entero, como es la misión que le dijo en Zaragoza a Santiago, y además es que no tienen por qué ser solamente israelitas los que van a ser el pueblo elegido, y aquí lo dice, cuando habla Dios con el pueblo, hijos de Israel, les dice: ¿sois vosotros más importantes para mí que los etíopes? Le pregunta al Señor. Saqué a Israel de Egipto, pero también traje a filisteos de Creta y arameos de Kir.
Yo, el Señor soberano, estoy vigilando esta nación pecaminosa. Estaba cansada de tantas traiciones. Pecaminosa de Israel, y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel. Aquí se comprende un poco por qué ese núcleo va a venir a España. Entonces, para no alargarme, voy a mencionar 3 párrafos muy importantes, porque yo supuse que si esto era realidad, que habían venido aquí, los judíos que han vivido en España, sobre todo en Toledo, tanto tiempo, de padres a hijos tenían que dejar noticia. Y encontré maravillosamente uno de los deportados, que ya en Turquía publicó este libro, en el siglo XV, Salomón ben Berga, La vara de Judá, y es muy interesante. Luego vamos a ver un par de españoles que convivieron con los judíos, lo que ellos escribieron. Pero aquí dice este párrafo, lo leo porque al fondo no se lee, ¿verdad? Imagino. Bueno, dice: cuando Jerusalén fue repartida entre aquellos reyes, Nabucodonosor tomó para sí 2 recintos. El tercer recinto lo entregó a Piro y a Hispán. Aquí tenemos Hispán, el capitán que iba a traer a aquellos cautivos y el que va a dar nombre a España. El referido Piro tomó unas naves y llevó a todos los cautivos a la antigua Sefará, esto es Andalucía, dice este autor. Este libro está editado en Turquía en a final del siglo XV. Y a la ciudad de Toledo. Desde allí se extendieron porque eran numerosos y el país no podía contenerlos a todos. Da la idea de todos los que vinieron. Las 10 tribus de las 12, se quedaron fuera la de Judá y la de Benjamín. Algunos que eran de prosopia real se dirigieron a Sevilla y desde esta marcharon a Granada. Aquí podíamos tener las ciudades del sur que decía Díaz que iban a poblar después del centro. Es importante que vinieran al centro y luego fueran al sur. Pero tenemos al padre Mariana, un historiador impresionante que nació al principio del siglo XVI, y estuvo muy en contacto. Escribió unas enciclopedias enormes de la historia de España y cuenta esto, después de hablar con conocidos judíos, ¿no? Esta venida de Nabucodonosor es muy célebre en los libros de los hebreos, y porque trajo muchos judíos, quedaron en diversos pueblos que se fundaron por aquella misma gente de Andalucía y el reino de Toledo. Entre estos, y menciona 5 sitios que le da topónimos que venían de Palestina: Toledo, Escalona, Novés, Maqueda, Yepes, y lo relaciona con Ascalón, Nové, Magedón y Jope, ciudades palestinas. Y el de Toledo, que quiere que vengan estos judíos, le dicen a él, no lo han convencido, de Toledoz, que significa linajes, familias, generaciones. Y vamos a ver un personaje extraordinario, y lo leo solo lo importante, que se llama Esteban de Garibay. Digo extraordinario porque no hay cosa mejor que un vasco curioso y bien formado, ¿no? Y este nació en Mondragón, coetáneo de Felipe II, nació en 1533 y murió en 1597, o sea, casi igual que Felipe II. Y era muy curioso, y habiendo nacido en Mondragón, casi siempre vivió luego en Toledo y escribió maravillas, escribió un montón de libros sobre la historia de España. No pudo editar todo lo que escribió porque tuvo un tiempo en Amberes que se quedó pobre, pero fijaros su capacidad para que Felipe II le entrevistara y le nombrara cronista del reino al final de su vida, con lo cual era una persona muy capaz, muy independiente, y llegó a escribir esto de su contacto, su curiosidad, como digo, con los judíos. Hubo en España un rey llamado Pirus, de nación griega. Interesante que diga que hubiera, no sería rey, sería lo que fuera, pero es verdad que en aquellos años, hablando de 6 siglos antes de Cristo, se estaban fundando colonias. Una nación o un pueblo que es capaz de fundar colonias tiene cierta ascendencia o cierta capacidad de organizar el territorio. Y da el dato que dice yerno del rey Hispán. En fin, la curiosidad que lo vuelvo a mencionar, que siendo llamado por Nabucodonosor para la sobredicha guerra de Jerusalén por ser su aliado, cuando volvió a España trajo muchos millares de judíos de la porción de su despojo, o sea, después de la guerra, y que con ellos no solo pobló en el territorio de Toledo, siempre dicen que van al centro, muchos pueblos, pero que fundó en la misma ciudad una sinagoga, trayendo para ello, para su fábrica, mucha tierra de Jerusalén. Un dato curioso. Y luego, lo que más me gusta, aquí habla ya de que esos judíos trajeron la palabra de Dios, la primera Biblia, porque dice: los judíos, que era una de las más señaladas naciones que los ejércitos de Nabucodonosor venían, hicieron en España diversas poblaciones, siendo esta su primera venida. O sea que ellos mismos dicen que esta fue la primera vez, no hay que ir más para atrás. Y comenzaron a extender en ella la santa ley de la Escritura, hasta que luego vino la palabra de Dios con Santiago. Y aquí habla al final, lengua hebrea, llamaron Toledo, que significa generaciones. Le llamaron generaciones porque participan 10 tribus de Israel, nos da este dato. O sea, vinieron realmente muchos judíos y van a tener la capacidad de colonizar junto a los celtas, los íberos, los carpetanos, todos los que hubiera, pero con la suficiente fuerza de darle el nombre de Hispán y de colocar así a Dios único, porque los demás adoraban a muchos dioses. Bueno,
Creo que con estos documentos he intentado daros la noticia de que el terreno estaba abonado para cuando la Virgen dijo quiero que aquí crezca la raíz. No había empezado todo en el año 40 después de Cristo, sino que había empezado ya 6 siglos antes. Entonces ahora entro en lo más importante de la conferencia, lo que yo he considerado, le he llamado bastiones del honor nacional. Como digo, se pueden sacar muchos personajes, muchos hitos, muchos eventos, y yo, por el tiempo y por lo que considero que puede llegar a clarificar mi propuesta inicial, como dije, el objetivo era demostrar que hay un honor de la nación, me voy a centrar en San Isidoro de Sevilla y la talla de San Lucas, no sé si la conocéis todos, muy importante. Luego vamos a saltar a Covadonga, que va a estar entrelazada con San Isidoro, y luego vamos a hablar de una frase muy bonita que dijo Hipólito Taine, que había un periodo superior, sublime, de la historia de la humanidad, y habla de la España de 1500 a 1700. Entonces, empezando por el primer punto, San Isidoro, la talla de San Lucas. Esta imagen se le atribuye, por unos documentos que aparecieron en Guadalupe, se le atribuyen al propio apóstol, no era apóstol, discípulo, San Lucas. Sabéis que San Lucas es el evangelista que más y mejor trata con detalle los episodios del nacimiento de Cristo y de la Anunciación. Entonces, se supone que fue el que realmente lo escribió de labios directos de la Virgen, que convivió con ella durante el tiempo que escribió el Evangelio. Entonces, esta talla, que es una maravilla, mide 59 centímetros, 4 kilos, tiene un policroma precioso, está sentada en un trono con la mano sujetando el cetro. El niño es 23 centímetros y es ya casi con cara de adulto, porque es la intencionalidad de lo que vais a ver que va a suceder con ella. El caso es que esta imagen, San Lucas dice que la entierren con él y muere en Beocia con 84 años. Constantino, ya 3 siglos más tarde, en el 384, recoge los restos de los apóstoles y los lleva a Constantinopla, que era el centro del universo, del mundo en aquel momento, ¿no? Y lo lleva al panteón de los apóstoles. Y se supone que se queda con la imagen porque 2 siglos más tarde la tiene el emperador Justino II y se la regala al que va a ser Papa Gregorio Magno, antes de que fuera Papa, que coincidió allí en Constantinopla con un tal Leandro. Leandro es hermano de San Isidoro y eran 4 hermanos santos, los conocéis, San Leandro, San Isidoro, el mayor era Leandro, Santa Florentina, que estaba en Écija fundando un convento de monjitas, y San Fulgencio, que era el obispo de Écija. Y esto es importante, porque esa imagen se la va a dar al final en mano el Papa Gregorio Magno a San Isidoro para que se la entregue a su hermano Leandro, que estaba de obispo de Sevilla. Entonces, la talla le llamo aquí que llega a Tarsis, trasladada por San Isidoro. Más bien fue la Virgen la que trajo a Isidoro. Y ahora voy a decir por qué, por todo lo que empieza a suceder en España en aquel momento tan importante en nuestra historia. ¿Por qué digo a Tarsis? Porque encontraréis, si tenéis curiosidad, muchísimas referencias en la Biblia del Antiguo Testamento que habla de Tarsis. Y habla de Tarsis para mencionar que de aquí de Tarsis, que se supone que es Andalucía, incluso España o el centro, no lo sabemos bien, pero de Tarsis surgirá el gran monarca, la persona que va a regir las naciones con vara de hierro, como dice el Apocalipsis, y que va a ser capaz de enfrentarse al mal, al nuevo orden mundial pero ya en nuestros días. Y precisamente de Tarsis saldrán las naves que volverán otra vez a Jerusalén para lo que decía Abdías, a recoger las tribus de Israel y subir el monte de Sión. Entonces, con la talla ya presente, es importante esta talla y su presencia en Sevilla, San Isidoro sustituye a San Leandro y San Isidoro va a ser tan influyente que se van a precipitar los acontecimientos. El año 585 decapitan a San Hermenegildo simplemente porque no acepta tomar la comunión de manos de un obispo arriano. Pero su sangre va a ser sangre de mártir porque en el año 86 va a morir Leovigildo y le va a sustituir su hermano Recaredo, que se convierte al catolicismo. Y todo esto con la presencia de la Virgen que ha sido tallada por San Lucas. Lo digo porque va a venir ahora el gran momento que va a ser el 589, que cierra el milenio que mencioné antes, en el cual se proclama la unidad espiritual de España, que, como digo, para mí es la nación española la que nace ahí, porque se une jurídicamente cuando Leovigildo une el derecho romano con el código visigótico, se une la unidad espiritual, como digo, la unidad política territorial con un conflicto que había con los suevos y también incluso la unidad dinástica, porque ya siendo católicos va a ser la gracia de Dios y las normas católicas las que van a regir la sucesión. San Isidoro escribió las etimologías, escribió muchísimo y muy importante todo, pero resalto aquí 2 libros. Uno, que en ese momento, como digo, de germen de la nación española, se llama Laus Hispania y es una oda, un elogio a lo que es España. Provisto, yo no lo he leído, está en latín, pero cualquier crítica o comentario que leáis de este libro te lleva a que fue realmente una persona que fue capaz de ver todas las bonanzas que tenía nuestra
nación naciente. Y luego un libro muy importante de la fe de los católicos contra los judíos, porque aquí avisa cómo realmente el problema que van a tener esa nación incipiente va a estar en el mundo judío que no acepta a Jesucristo, en el que no se arrepiente de haber matado a Jesucristo, en lo que va a ser luego el origen de la masonería. Y lo digo porque justo 100 años después, o bueno, 120 años después de escribir este libro, bueno, antes, perdón, en el 616 Sisebuto ordena que todos los judíos se conviertan a raíz de este libro, pero 120 años después, cuando el conde Julián es traicionado, bueno, la historia de Rodrigo Vitiza, el conde Julián, todo aquello, es motivo de otra conferencia, pero es impresionante el protagonismo que tuvieron los judíos malos, por decirlo de alguna forma, los judíos que habían participado del deicidio, ¿no? Los que habían llegado después del año 70, en la traición en unión con los del norte de África, los marroquíes, para que al final se convirtiera en una realidad la invasión de España. Y hay mucho paralelismo del 711 con lo que está pasando hoy en día. Es interesante investigar cómo Israel ahora mismo está armando con armamento muy potente a Marruecos. Bueno, voy a leer dos profecías de San Isidoro que creo que son francamente importantes. Poneros en el siglo VI después de Cristo y en el origen de esa nación para que llegara a escribir esto. Una poderosa serpiente ha de sentarse a la cabeza del mundo y ha de levantar gran guerra. Hay entonces de la clerecía y de los falsos religiosos, que olvidarán el servicio de su iglesia, serán luciferinos. Creo que eso recuerda a todos la actualidad de la frase, y está dicha hace 14 siglos. Muy importante los luciferinos, lo que he dicho antes de la masonería. O sea, realmente la masonería, el orden mundial, no va a buscar quitarnos libertades, vacunarnos o lo que sea, va a buscar realmente acabar con la cristiandad. Ese es el objetivo final. Ese es el único y claro objetivo final, porque están creados por el no servian, porque claramente se enfrentó en su momento a Dios. Y hablando de estos últimos momentos, también nos aporta el dato del gran monarca, cuando dice: los últimos días reinará en la Iglesia, en la Gran España, un rey ampliamente dotado de piedad. Combatirá las impurezas de las Españas, y lo que el fuego no devore, la espada lo devastará. Pondrá el signo de la cruz sobre el Santo Sepulcro, que será un gran monarca. Esto es bonito porque Santo Sepulcro es Sion, el monte de Sion, lo que dijo Abdías, que los judíos de aquí, cuando hayan crecido en la fe, volverán a Sion para que reine el reino de Dios, ¿no? Bueno, esto para mí es fundamental. Quizá, y pido perdón, no se ve bien y no está bien expresado en cuanto a... Tenía que haber dicho a mi hija, que es diseñadora, que me ayudara a hacer esta transparencia. Pero es muy importante la idea. El patrimonio espiritual vinculado a San Isidoro, que se va a ramificar en la España futura, ¿no? Y tenemos ahí lo que yo llamo el Arca de Astigi. ¿Por qué? Porque esa imagen tan importante de San Lucas, que le había regalado al final San Leandro y al final estuvo presente en el Concilio de Toledo, se la va a regalar a aquella hermana que mencioné antes, a Santa Florentina, que era la abadesa del convento de 300 monjas, más de 300 monjas en Écija, y va a ser la Virgen del Valle de Écija. Entonces, resulta que cuando llegan los árabes, va a haber un arca donde van a meter 4 cosas: los restos de San Fulgencio, obispo de Écija, los restos de Santa Florentina, que había muerto en el 666, y hablo ya del 711, una virgen morenita y unos papeles donde explica todo esto que os he contado. Y ese arca va a desaparecer, porque la van a enterrar al norte en la Sierra de las Villorcas, donde está ahora mismo Guadalupe. Luego seguimos hablando de esto, pero ahí vas a ver cómo se va a proyectar, gracias a San Isidoro, que se la da a su hermana, cómo se va a proyectar, lo pongo ahí a la derecha, en la Virgen de Guadalupe y el protagonismo que va a tener la Virgen de Guadalupe. Luego el Arca Santa, no voy a hacer hoy, que hice el otro día inventario, porque me quedé impresionado. Todo el mundo habla del Santo Sudario, que ya es confirmado que es el de Jesucristo, y lo más importante es que, efectivamente, ese arca que venía de Jerusalén contiene un inventario que la abrió por primera vez Alfonso VI en el siglo XI, y la redacción es impresionante, porque tiene cabellos de la Virgen, trozos de la piedra del Santo Sepulcro, la tierra que pisó Jesús cuando ascendió, espinas de la corona. Tiene muchísimas cosas el arca y está enumerado, pero quizás, claro, todo el mundo conoce lo que es el Santo Sudario. En esta foto que pongo aquí está superpuesto con la sábana santa, para que entendáis las dos manchas de sangre, la de la zona de la nariz y la boca que le tapó, y la de la nuca. Pero ese Santo Sudario es un arca que al final está en un arca que al final le llegó a San Isidoro. San Isidoro tenía esa personalidad de ser capaz de hacerse famoso en el mundo aquel, y a través del norte de África sabían que aquí en España había una persona santa y se la entregaron. San Isidoro se la va a dar
a su gran amigo San Ildefonso, que era obispo de Toledo. Hay una historia muy bonita de cómo San Ildefonso tuvo una visión de la Virgen, una aparición, que le regaló una casulla que está metida en ese arca, y ese arca, al igual que el arca de Astigia, cuando llegaron los árabes, se fue hacia el norte, y esta no se quedó en las Villorcas, llegó hasta Oviedo, hasta las montañas de Asturias. Por eso va a ser tan importante para cuando veamos a Pelayo entender por qué tuvo esa fuerza. Tenían ahí un arca que no es el arca de la Alianza, pero es un arca fundamental para la espiritualidad naciente de España. Y por último, ese panteón de reyes, que lo conoceréis, de San Isidoro de León, porque efectivamente es del siglo XI, es posterior, pero fue, lo veremos luego, un sueño que tuvo el rey Fernando I, en el que le decía a San Isidoro que iba a recibir un gran regalo, que construyera una caja de oro para guardarlo, y vais a entender después por qué es tan importante, porque ahí precisamente se guarda, y es motivo de otra conferencia, no quiero engañar a nadie, pero ahí está el Santo Grial que usó Jesucristo. Luego os diré por qué, pero es el que está a la derecha. O sea que San Isidoro fue capaz de dejarnos a la comunidad espiritual de España el Santo Sudario, el Arca Santa, la Virgen que venía de San Lucas, que va a tener una proyección en Iberoamérica impresionante, y nada más y nada menos que el Santo Grial. Esa caja de oro que le pedían a Fernando I de Castilla para guardar aquel regalo que iba a recibir, es como una capilla sistina del románico, y es todo una relación de la Eucaristía. Y ahí tenéis al copero sujetando un cáliz que es precisamente de ónix y de la misma forma que tiene el Santo Grial. Ya como anécdota decir que cuando se ha descubierto hace pocos años que una señorita, se llama Margarita Torres, mandó a un amigo que sabía árabe, lo mandó al Cairo, y en el Cairo leyó unos documentos y encontró cómo Saladino le enviaba al rey del momento, el rey del momento era Ferdinand el Magno, porque había repartido comida, etcétera, y quería a través del rey de Denia devolverle el favor, pues le dice: te envío un regalo muy valioso para los cristianos, y le he quitado una esquirla porque tengo una hija enferma y quiero que se cure. Bueno, pues consiguieron, con permiso del obispo de León, hace pocos años, quitarle el envoltorio de joyas que lo hizo la infanta Urraca, y demostrar que justo era la esquila que faltaba. Y entonces Jim Caviezel, le conocéis, de La Pasión de Jesucristo, hizo una película documental impresionante dando testimonio de todo esto que se ha hallado. Y está ahora mismo en León, en un torreón que vale la pena ir a verlo. Caes de rodillas, es una maravilla. Bien, pues de los bastiones del honor he hablado ya de San Isidoro, y ahora voy a hablar de lo que fue Covadonga y el nacimiento de Castilla. Porque Covadonga, como he dicho antes, es un momento fundamental para entender por qué un grupo de valientes se atrevieron a enfrentarse a una de las jornadas que llegaban. Aquí habían entrado todos hasta ese momento, pero se ve que 120 años después de ese nacimiento espiritual y de la unidad nacional, ya hay una conciencia de España, de Hispania, y eso motiva a que Pelayo agarró ya la cruz, porque la fe va a ser fundamental. Por eso es tan importante la raíz espiritual que le va a transmitir de Isidoro, pero realmente, no lo he dicho antes, pero Isidoro, cuando se le aparece en sueños a Fernando I, se presenta como el sucesor, que predica, lo vamos a ver luego, de Santiago. O sea, que se considera un continuador de Santiago en la obra de evangelizar España. Entonces, surge la Reconquista, tenemos ya un grupo de personas capaces de creer lo que están haciendo y en el pueblo español, y viene el concepto muy importante de cómo va a ser la Reconquista, que va a ser el concepto de frontera, porque realmente eran muy poquitos y había que estar con una frontera expuesta al enemigo, a las racias árabes, y ahí tiene que surgir claramente lo que va a forjar el concepto del hombre, que nacerá luego en Castilla, que es el concepto del honor, del pacto. Habitantes que se atrevieran a vivir en línea de fuego, primera línea contra los árabes, que se atrevieran a ir allí, porque allí es donde había trigo, en Asturias hay poco trigo, y conseguir que el rey jurara unos fueros que les protegiera y ellos fueran leales al rey. Era un doble pacto que va a ser fundamental para entender la historia de España. Entonces, como digo, van a hacer de toda esta reconquista y de este concepto del hombre, van a hacer un grupo al oriente de León, que lo conoceréis, en el Valle de Mena, que es donde, bueno, por primera vez se pronuncia la palabra Castilla, porque Castilla va a tener esa personalidad distinta a León. No es hacer rivalidad, pero es comprender ese concepto que surge ahí. ¿Por qué? Porque precisamente la primera vez que se menciona Castilla es el año 814, aquella frase que está en la crónica de Najarense que dice: Bardulias cuinuc vocitatur Castella.
O sea, Bardulias, que Bardulias es la zona de San Sebastián, ahora de Guipúzcoa, el pueblo bárdulo, que estaba al lado de los Caristios de Bilbao, pues la Bardulias, que era la parte oriental, que a partir de ahora, Puinuc Vocitatur Castella, se le llamará Castilla. Pues eso es del año 814, pero muy, muy interesante, ya lo conocéis muchos, surgió un documento del día 15 de septiembre del año 800, en mitad del Valle de Mena. El Valle de Mena, y es motivo de otra conferencia, es fundamental entender aquellas personas que vivían allí, al oriente de Castilla. Es un valle que vierte ya al Cantábrico a través del río Bidasoa, del río Nervión, perdón. Pero es un valle que está en Castilla, pero ya desciende hacia el mar, y ya a 400 metros ya puede haber trigo, y está totalmente rodeado de peña, con lo cual es muy defendible, y por eso es muy bonito ese documento del año 800, porque dice en latín, está dando novedades de unas iglesias, y dice: Manibus nostris construsimos San Martino, in territorio en Mena, y San Celedonio, in territorio Castelle. Habla ya de un territorio fuera, y al decir territorio Castelle dio pie a que el monasterio del Taranco, si no lo conocéis, es el monasterio en mitad del Valle de Mena, donde ha puesto esta frase, que la pongo mucho porque me ayuda a explicar lo que quiero decir. Aquí habla como el día, he dicho, 15 de septiembre del año 800, al dictado del abad Vítulo, se llega a escribir Castilla. Realmente se escribe territorio Castelle, que tiene mucho sentido, que es la zona de Villarcayo, etcétera, lo que está arriba del valle. Pero esta frase, que ahí está escrita, la leo porque es fundamental. Así quedó certificado para la historia el nacimiento de un pueblo que desde este valle alcanzó todos los confines de la tierra, con su idioma fundamental y con su concepto del hombre y de la vida. Ese concepto del hombre que nace en Castilla, que va al final a aglutinar todos los reinos cristianos y va a conquistar España y a conquistar el mundo, es fundamental para entender. Y era justamente el espíritu que quería Santiago, y el espíritu que, a través de los primeros cristianos, con la ayuda de Mariana, porque aquí hay mucha tutela mariana, allí no mencioné antes Covadonga, que estaba la Virgen otra vez apoyándonos, se va a conseguir y se va a disparar esa tutela según pasan los siglos, como vamos a ver ahora. Ya se forma Castilla, y vengo ahora al rey que mencioné antes, Fernando I, en el siglo XI. Fernando I es un rey que, bueno, aparte de vengarnos de Almanzor, porque fue el que realmente consiguió vengarnos de todo lo que se hizo en el reino anterior, pero es un rey que unifica León con Castilla, se hace llamar Totius Hispaniae cuando en su sepulcro lo entierran, y como digo, la crónica silense menciona un sueño maravilloso. Digo maravilloso porque dice él que el silense, el fraile, dice que él lo cuenta de personas directamente que se lo han contado a él. Y entonces aquí abajo he puesto Hispanorum Doctor Isidorus Beati Jacobi Apostoli Predicaciones Sucesos. Así es como se le presentó en el sueño según la crónica. Con esto quiero decir que San Isidoro se le presenta a este rey y le da dos noticias. Una, lo que he dicho antes, que hiciera una caja de oro para un gran regalo que iba a recibir, y otra le dice el día de su muerte. Entonces, fijaros qué bonito, si aquí hay honor de nación o no, cuando este rey va a fallecer 1 o 2 días después del día de Navidad, y llega el 24 de diciembre, se pone de rodillas en San Isidoro de León, delante de los restos de San Isidoro, se queda rezando, se lo llevan a la cama, está muy malo, muy enfermo, comulga bajo las dos especies y reza los maitines o los salmos, y a continuación siente la mínima fuerza para que lo lleven otra vez a la iglesia, con su corona y con su traje, se pone de rodillas y lee esta frase, que no me quiero equivocar, porque está en la crónica, dice que lo lee con voz potente antes de morir, y le dice, de rodillas, como digo, con el cetro y la corona: vuestro es el poder, Señor, vuestro es el reino, vos sois sobre todos los reyes, y todos los imperios del cielo y de la tierra están sujetos a vos. Yo os devuelvo, pues, el que de vos he recibido, y que he conservado todo el tiempo que ha sido vuestra divina voluntad. Os ruego, Señor, os dignéis sacar mi alma a los abismos de este mundo, y recibirla en vuestro seno. Y dice la crónica: después de esto se despojó del manto de la corona, se tendió en el suelo y se sometió a la ceremonia de penitencia pública, vistiendo un sayal y recibiendo la ceniza sobre su cabeza. Al mediodía de aquel 27 de diciembre, festividad de San Juan Bautista, entregó su alma. En fin, esto es lo que yo quería explicar antes de la ramificación de San Isidoro hacia Covadonga para dar fuerzas de reconquistar España, hacia las Villuercas, para que lo vamos a ver ahora, lo que va a ser proyectarnos a América, y hacia León, el corazón de Castilla-León, para tener ese tesoro que pocos conocían. Y aquí tenemos una batalla fundamental. He dicho las Villuercas porque ahí aparece ese arca de Astigi, aparece la Virgen,
el año 1223 empieza a hacer milagros y es cuando viene una segunda oleada muy peligrosa. La crónica dice 400.000, sería menos, pero seguro que era importante que venían a reconquistar España, los menimerines. Y en ese momento el rey Alfonso XI, que no está en su mejor momento porque tenía conflictos con Portugal y con Aragón, etcétera, le han hablado de una imagen que ha aparecido, morena, de cedro, la que os he enseñado antes, que hace milagros. Hinca su rodilla, va camino del Salado, donde va a ser la batalla, y promete levantar este monasterio si gana la batalla. Entonces, fijaros qué importante, ya se comprende por qué tenemos esa joya en mitad de Extremadura, un monasterio del siglo XIV tan bonito, ¿no? Y es porque fue una promesa cumplida y una batalla que se ganó con las fuerzas completamente inferiores. Pues ya pasamos al último punto, que es lo que he dicho antes de Hipólito Taine, cuando decía que había un periodo sublime de la historia de la humanidad. Y aquí ese momento que él llama era justamente la España de 1500 a 1700. Esta es la frase textual. Hay que darse cuenta que Hipólito Taine es un filósofo que muere en el año 1893 y la frase la escribe un poquito antes de morir, el año 91. Entonces, es muy importante porque ya pasa un siglo de la Revolución Francesa, ya llevamos un siglo de liberalismo. Es francés, y desde un francés con la experiencia de lo que ha significado el liberalismo, que diga que España o la humanidad lo mejor que ha tenido ha sido esa España en 1500 a 1700, tiene mucha miga. Y la clave de esos dos siglos, que no voy a decir casi nada de ellos dos, voy a hablar del motor de esos dos siglos, que es una persona, es Isabel la Católica, es mi forma de verlo. Isabel, porque no hay más que estudiar el rey antes de Isabel, Enrique IV, y después lo que sucedió para entender que Isabel estaba en un mundo completamente corrompido y fue ella, su personalidad, fue el haber entendido cuál era el honor de la nación, el haber comprendido por su fe cuál era lo que tenía que hacer aquel pueblo, qué tenía que hacer, y tener la capacidad, con su oración que he leído al principio, me imagino cómo sería el resto de sus oraciones, de inspirar a todos los ámbitos de la vida pública, porque la cultura tenemos a Nebrija, que le escribe aquella gramática el año 92. Digo año 92 porque si tenéis curiosidad de leer la gramática de Nebrija, en el preámbulo dice: a nuestra excelsa señora Isabel y tal, le hago esta gramática porque todo imperio tiene que tener una gramática como lo tuvo el Imperio Romano. O sea, ¿por qué sabía el año 92 que íbamos a tener un imperio? Porque le había inspirado esta fuerza Isabel la Católica, o la que le inspiró en el caso militar a Gonzalo de Córdoba, el gran capitán. Decimos en el curso de esta mayor, decíamos que cuando das una misión a un contingente le tienes que decir el qué, cuándo, por qué, para y dónde lo haces, ¿no? Una misión tiene que corresponder todas las respuestas. Pues yo estoy convencido que Isabel la Católica, con la mirada, le dijo al gran capitán: vete a Italia y haz lo que tienes que hacer, y lo hizo, que fue nada más y nada menos que ganar para España todo el reino de Nápoles y, sobre todo, proteger al Papa, que no lo entienden los franceses, pero fue la primera idea de llegar, y ganó todas las batallas, menos la de Seminara, pero él no quiso pelear ahí. Todas las demás sabéis que las ganó, y lo más importante, desde el punto de vista de los militares, que él creó el espíritu de los tercios, o sea, con sus cambios fundamentales de su experiencia en la guerra de Granada y con el impulso de Isabel la Católica fue capaz de crear las bases para que 35 años después se fundaran por Carlos V los tercios y luego fuéramos ya victoriosos por Europa, ¿no? O, por ejemplo, a Cisneros, el mundo de la religión, en aquel momento que estaba tambaleándose con la Reforma, etcétera, no había llegado la Reforma, pero qué importante, no me puedo enrollar aquí, pero sí que tengáis claros que Isabel la Católica, estoy convencido que fue la que capacitó a sus hombres, a su gente, para llegar a hacer esta frase de Hipólito Taine de que España tuvo 2 siglos impresionantes y siempre basados en la fe, no ofendiendo a Dios. Esa es la gran lección. Y cumpliendo la misión que se nos había asignado. Porque fue la primera que le dijo a los recién conquistados o recién incorporados que eran súbditos de la corona, a los indios, y se bautizaron en Guadalupe. Y perfecto, hablando de Guadalupe, es muy importante porque en Guadalupe tomó decisiones francamente bonitas, ¿no? Ahí es cuando decidió acabar con la Reconquista y ir con la bandera de guadalupana en el año 92 a Granada. Pero luego, muy importante, el día 20 de junio, y me sonrío, para mí es una fecha importante el 20 de junio, luego os cuento por qué, pero ese día firmó, del año 92, el aparejo de los barcos y dio la orden de que la nao, que se iba a llamar la Gallega, que se llamase la Santa María. O sea, qué importante, qué visión, que esa expedición no era simplemente ir a buscar lanas o especies, iban a llevar un mensaje de fe a otro mundo donde efectivamente estaba el diablo, porque si habéis visto, hay películas por ahí, Apocalipto, por ejemplo, donde se ve claramente lo que estaban haciendo los aztecas sobre todo con la gente mestiza y con los que no querían en otras tribus, y España llegó para llevar el Evangelio.
Y sabéis que fue en Guadalupe también donde tomó la decisión de bautizar a los primeros indios que vinieron. En fin, y donde en Guadalupe Hernán Cortés entregó, no recuerdo el tamaño, pero entregó un escorpión de oro, porque le había picado un escorpión que nunca había llegado a conquistar México, y le invocó a la Virgen de Guadalupe y le salvó, y entregó ese escorpión que está en el inventario de Guadalupe, pero desapareció en 1835, cuando la desamortización. Bueno, no me voy a enrollar mucho más, simplemente dejar bien claro que las fuerzas o los barcos que llegaron el día 7 de octubre, el día 7 de octubre sonará, perdón, 12 de octubre, el día 12 de octubre sonará porque hemos hablado antes del Pilar de Zaragoza, ¿no? Qué casualidad que el día que la Virgen se le aparece, bueno, se apareció el 2 de enero, pero el día que se celebra el encuentro de Zaragoza, del Pilar, es el día que finalmente llegamos a América con el mensaje de la Santa María de evangelizar aquellos territorios. Esta imagen de la guadalupana es porque, para entender un poco, y sin enrollarme mucho, pero sin alargarme, de esa Virgen, la talla de San Lucas, que va a llegar a Guadalupe y que se va a proyectar en América, va a ser la propia Virgen María, cuando se le aparece en 1531 a Juan Diego, la que le dice: quiero que me invoquéis como la Virgen de Guadalupe. Y es que la Virgen de Guadalupe, esta aparece vestida de sol, que es la del Apocalipsis, con la luna a los pies, con las estrellas. Esta está en estado de encinta, y es impresionante porque esta Virgen tenía una réplica en Guadalupe, España, en Cáceres, enfrente de la que conocéis. Si entráis en la iglesia, a la derecha está el altar con la Virgen, a la izquierda está el coro, donde arriba del coro tenemos esta imagen, que es de 1499, o sea, 30 años antes de que la Virgen se le aparezca a Juan Diego. Y es muy bonito porque a la derecha tenéis un misal de los que llevaban los frailes, que acompañaban a Juan de Zumárraga, al obispo, cuando se le presenta a Juan Diego y le dice: necesito que se haga una iglesia porque la Virgen me ha pedido, la Virgen de Guadalupe, que construyamos una iglesia sobre el Tecotasulpé, la que le pisará la cabeza, sobre la diosa de las víboras que alababan para matar a indios. Entonces, no voy a seguir con esto, simplemente que aquella imagen que se le aparece a Juan Diego va a ser la clave para comprender por qué millones de indios se bautizaron en los siguientes meses y años. O sea, los 500 españoles que llegaron allí, por mucho que relucieran las corazas y los caballos, no iban a convencer la espiritualidad de todos los indios, ¿no? Y esta Virgen que he puesto aquí tiene toda la simbología azteca, que sería motivo de otra conferencia, pero importantísimo para comprender por qué se convirtieron. Y fijaros cómo un indio, hijo de una princesa india, el Garcilaso de la Vega, el Inca, y de un capitán de los tercios, este libro que escribe es impresionante. Nació en 1539, o sea, prácticamente cuando se estaba apareciendo la Virgen a Juan Diego. Pero qué impresionante que en su libro, en la portada, cuando cuenta la historia del Imperio Inca, porque sabéis que al final vino a España, se hizo capitán, y me encanta contarlo porque escribe una prosa que decían que era el Cervantes de Iberoamérica, y murió el mismo día de Cervantes, el día 23 de abril del año 1616. Pero qué portada tan bonita, que se la dedica a la Virgen María. O sea, un inca que pone a la Virgen María con toda esa simbología también inca, pero dije, aquí abajo lo he entresacado, escrita por Garcilaso de la Vega, dirigida a la limpísima Virgen, Madre de Dios y Señora de todos, y Señora nuestra. O sea, qué bonito alguien que acaba de nacer, o sea, que acaba de conocer la fe y ya escribe esto, demuestra que en una sola generación el proyecto de Santiago, de Isabel la Católica, de España, de llevar el Evangelio, unifica dos imperios. Compararlo con lo que hicieron el otro tipo de judíos, los de Saúl, en el norte de América, ¿no? Bueno, esto es simplemente un recordatorio que lo puse el otro día, pero creo que resume bien, que es que la Virgen de Guadalupe, ya lo he mencionado, tiene 3 intervenciones fundamentales en los 3 momentos clave cuando más posibilidad ha habido de tener España conquistada por los árabes. Uno ya lo conocéis, el 492, pero en 1340, que he mencionado antes, la batalla del Salado, también se invoca a la Virgen de Guadalupe. Y luego, qué curioso, le regalan a Felipe II el primer dibujo, la primera imagen de la Virgen de Guadalupe de México. Y esa imagen se la regala el rey Felipe a Andrea Doria, que tenía la nave capitana, y la lleva en su nave, y en un momento dado de la batalla cuenta Andrea Doria que le invocó y se ganó la batalla. Es curiosidad, pero no es casualidad. Ya por último, España, sabemos que tenemos el récord de misioneros en el mundo, ¿no? De siempre. Incluso ahora que estamos en horas bajas también. Y eso está muy relacionado con la misión del pueblo español. Y quiero contar esta pequeña anécdota. Conocéis ya lo que hizo Fray Junípero Serra, porque
Es un ejemplo, el último que menciono, pero clarísimo, de lo que es el espíritu, ese que digo, de Santiago de Isabel, de San Isidoro, de proyectar el Evangelio al mundo, de ser el pueblo elegido como Dios quería, no como lo habían traicionado hasta entonces. Porque era un momento de la historia cuando a Carlos IV en 1768 le avisan de que California está muy desatendida, muy vacía, despoblada, y entonces van a venir rusos, tienen noticias de que van a entrar la inteligencia al momento a ocuparla por el estrecho de Bering. Entonces, aprovechando que habían echado a los jesuitas, etcétera, había que cubrir el terreno, le da un dinero a un grupito de frailes, entre ellos está Fray Junípero, y es cuando empieza esa grandísima labor que la hizo en 10 años, del 769 que empezó hasta 10 años más tarde. Y va fundando colonias, por cierto, la primera, Virgen de Loreto, pero va fundando colonias que sabéis que se ha traducido en ciudades ahora. ¿Y dónde estuvo el éxito? Pues que realmente el concepto ese del hombre, el concepto de la evangelización, lo que Dios quería, juntaba indígenas, españoles, extranjeros, la Iglesia en medio, la ley de Dios, y consiguió escribir un libro muy importante, una norma que se titulaba sobre la doctrina de los indígenas, creo que era así, pero era un documento que le mandó al virrey para que le permitiera que todos los indígenas que se bautizaran ellos fueran responsables, los frailes, es decir, que estuvieran los frailes entre los indígenas y la autoridad real, ¿no? Y eso era un colchón muy importante para que hubiera confianza en los indígenas, y mirar qué diferencia y la huella que ha dejado Fray Junípero con lo que sucedió unos kilómetros al interior de los Estados Unidos, ¿no? Con las reservas, etcétera. Bueno, pues me he saltado muchísimos episodios. Hemos llegado al límite, pero muchísimos episodios. Pues sabéis que la Virgen de Empel, el Rosario, ha habido tantas escenas que se podían contar. El detalle de Alejandro Farnesio, de que siempre ponía de rodillas a la tropa, rezaba una Ave María y no perdió un combate. O sea, la Virgen María ha sido nuestra tutela, ha tutelado a España siempre, ¿no? Pero creo que con esto ha quedado claro que la misión del pueblo español existe, es muy espiritual, como decía antes, según el rango de la espiritualidad y el altruismo será más importante, y ha sido dictada por la Virgen María, totalmente altruista, pero en la línea de lo que era el pueblo elegido de toda la historia bíblica, que al final el pueblo español le ha cumplido nuestros antepasados, no todos. Por eso es importante este momento y hablar del honor de la nación. Entonces voy a hacer 3 reflexiones, 3 conclusiones, una dirigida al momento, otra dirigida a cada uno de nosotros y la última dirigida a quien nos va a salvar, a la capitana. Y lo voy a leer para no equivocarme, pero está claro que estamos en tiempo de combate, pero desde el Génesis hasta el juicio final va a haber un combate espiritual entre el bien y el mal, entre la estirpe de la mujer vestida de sol y la estirpe del diablo. Eso es la luz y las tinieblas, eso es así. Lo que pasa es que ahora tenemos el conocimiento de que estamos en la batalla decisiva. Y en esa batalla España vive una situación muy compleja, donde se cuestiona su propia existencia, se menosprecia su historia, su misión y, por tanto, su honor. Se han socavado los pilares del orden moral que fundamentan la convivencia, destruyendo la vida, la familia, particularmente atacando al matrimonio y la inocencia de los niños, gravísimo. Se fomentan normas y leyes, como he dicho antes, que ofenden a Dios y por ello fracturan a la sociedad y nos enfrentan. Es una enorme irresponsabilidad. Y la realidad de todo lo que conté hasta ahora es que se está pretendiendo ocultar a España como proyecto común milenario, cuya huella imborrable somos los millones de almas en todo el mundo que rezamos hoy en el mismo idioma, vinculados a muchas generaciones que supieron asumir y respetar su honor. O sea, que no es una decisión solo de nosotros, viene ya de todos nuestros antepasados. El patriotismo, la segunda conclusión, más allá de un sentimiento emotivo, debe despertar en los ciudadanos la conciencia de gratitud por los bienes recibidos, el sentido del deber colectivo y del honor individual. Pero es la hora del heroísmo, como he dicho antes. Por toda una historia y una tradición de la que somos herederos. Tenemos el deber de amar y servir a España, cada uno en su puesto. A cada uno le va a pedir algo distinto, respetando el honor de la nación. Y hay mucha esperanza, claro que la hay, porque la victoria final está anunciada. Está anunciada en la Biblia y en muchísimas apariciones. El propio corazón de Jesús se lo dijo al beato Bernardo de Hoyos cuando dijo que reinaría en España, con especial veneración. Y hablaba de España a las Españas. Por supuesto, tenemos que hacer el cuerpo común que en Iberoamérica, porque somos todos hermanos. Y al final, este anuncio del corazón de Jesús iba dirigido a las Españas, del año 1731. Y además la Biblia, ya lo he leído antes, habla de que las tribus de Israel volverán en naves desde Tarsis para subir al monte de Sion y el reino finalmente será de Dios. Adveniam regnum tuum.
Y muy importante tenerlo en cuenta y no olvidarlo nunca, que jamás faltará un núcleo de españoles que serán fieles a sus raíces cristianas y que van a luchar por defender la vida, la verdad, la familia y la fe. Termino con esto. ¿Sabéis? Es verdad que todo el mundo habla de Beato, de Bernardo Hoyos, pero hay una monja maravillosa, porque nació, como digo, a caballo también, del 18 y el 19, que peleó junto a Agustín de Aragón, era catalana, se llamaba María Rafols, peleó en la Guerra de Independencia en Zaragoza, fundó las Hermanitas de la Caridad de Santa Ana y escribió un libro que se ha publicado ahora este siglo, el siglo XX, después de haber muerto ella, que lo recomiendo. Lo mandé al grupo que tengo de Telegram, lo envié y os recomiendo leerlo, porque es una maravilla el libro. Son todo conversaciones con el corazón de Jesús. Y la frase esta sí que quiero que la conozcáis, pero la frase tiene mucha información. Le dice el corazón de Jesús: quiero que mi reinado se propague por todo el mundo, pero que en mi querida España ha de prender con mayor fuerza este fuego divino, y de aquí lo comunicaré por todo el mundo. Mi Madre Santísima quiere a España con predilección, y los dos la hemos de salvar si corresponden a nuestras gracias. Aquí hay una condición: si corresponden. Pero luego dice: no temas, por más medios y maquinaciones que mis hijos desgraciados inventen para quitar la fe de España, no lo conseguirán. Y yo te aseguro, para tu consuelo y tranquilidad, que por amor a las almas justas, puras y castas, que en España siempre habrá, yo reinaré hasta el fin de los tiempos en ella de una manera singular, y mi imagen será venerada hasta por las calles y plazas. Pues ya, para concluir, deciros que la Virgen, sabéis que se ha aparecido muchas veces, sabéis que ha habido muchas profecías y mensajes, pero hay algo que tampoco conocía yo y lo digo por si no estáis informados, y es que nos dio un arma fundamental. La segunda imagen que físicamente la Virgen entrega a nuestra nación, la primera fue el Pilar, se la entregó a Sor Patrocinio el día 13 de agosto de 1831, y con el título de invocarla como Nuestra Señora del Olvido, Triunfo y Misericordias. Y le dijo en aquel momento que le rezáramos para librarnos de la masonería que estaba incipiente en España. Estaba llegando en aquel momento, 4 años más tarde, fuera de esa amortización que tanto daño hizo. Pero fijaros, todo el siglo XIX. Lo que da un poco de pena es que esta imagen física que está hoy en Guadalajara, en el convento de las Concepcionistas, que nos hubiera entregado a la Virgen María, y yo me tiro los pelos que no me he enterado hasta este año que exista. Y además la Virgen lo sabía, que no nos íbamos a enterar, porque la primera acepción fue del olvido. Qué curioso, ¿no? Olvido, triunfo y misericordias, pero triunfo es lo segundo. Es fundamental. Y apoyando este arma que la tenemos ahí para rezarle, la Virgen nos ha dicho en Garabandal, y así termino siempre diciéndolo porque está muy próximo el gran aviso y el gran milagro. O sea, la gran misericordia de Dios es que va a haber un aviso en el que todos, cualquier ciudadano del mundo, cualquier nacionalidad, cualquier religión, se va a ver delante de Dios. El que esté en gracia, nada que temer. El que tenga problemas de fe lo va a pasar mal. Y ese aviso es simplemente una ayuda para que, complementado con el milagro, que sabemos, o sea, que se sabe la fecha, lo sabe una de las videntes, pero todo eso va a pasar en Garabandal, en España. Una vez más, el pueblo que Dios eligió 6 siglos antes de Cristo, el que no le ha fallado, porque aquí estamos muchos que no le queremos fallar. A ese se le ha dirigido para decirle que aquí va a haber un milagro, que se va a ver en todo el mundo a la vez, los enfermos se van a curar, etcétera, etcétera. Y qué más bendición que tener esa esperanza tan grande, que Dios nos haya elegido y que la Virgen nos siga protegiendo. Muchísimas gracias por vuestra atención.